Yo admiré mucho la difusión que hacen ellos respecto a la fauna y flora nativa, y la verdad que me gustó porque son jóvenes, los transmiten de buena forma, de una forma que se hace muy entendible, es muy dinámica, aparte siempre responden las respuestas que las hacemos en las consultas. La verdad que están siempre tienen una buena predisposición ambos y bueno, estoy muy agradecida porque se han aceptado a esta pequeña jornada virtual de unas horas, pero la verdad que yo creo que necesitamos aprender más de la fauna y flora nativa porque es lo que nos permite dar vida, es una forma de conservar el ecosistema y la verdad y darle un homenaje a la tierra. Bueno, Fede, muchas gracias por aceptar la invitación. No, Bueno, y me puedes gracias. invitar cuando quieras. Cuando Buenísimo. quieras, te estamos Eh, escuchando. bueno, arranco. Agradecer a las chicas de Plantada Colectiva por la invitación. El tema de las preguntas que estuvieron dejando en el formulario las vamos a dejar para el final. Igualmente, si surge algo en el transcurso de la presentación, lo pueden dejar por escrito. Bueno, cuando me hicieron la invitación para hablar de flora nativa, ¿no? Lo primero que me puse a pensar, tenía que definir un tema, ¿no? En torno a el Día de la Tierra que se conmemoró el pasado 22. Entonces me puse a pensar cómo, digamos, atraer de cierta forma el interés por la flora nativa en la gente que a lo mejor no tiene, digamos, un tiempo para dedicarle, o gente que por ahí está, que trabaja frente a la computadora todo el día, etcétera. Entonces se me ocurrió encararlo con esta pregunta, digamos, em, sobre por qué deberíamos conocerlas. Todos hablamos normalmente de flora nativa, pero em, ¿por qué centrar la importancia en ella, no? Bueno, antes que nada quería hablar de mi proyecto que llevo adelante con dos, bueno, amigas y colegas desde hace aproximadamente un año y monedas. Y en cierta forma acá ya se empieza a eh, esbozar una respuesta para la pregunta ¿por qué deberíamos conocerlas? Esta frase que ven acá, que yo la tomé como lema, sinceramente no recuerdo de dónde la saqué, pero en lo personal creo que define a cualquiera que se dedique a hacer divulgación, ¿no? Que dice difundir para conocer, conocer para concientizar y concientizar para preservar. Lo que hacemos básicamente en Flora Nativa Bahía Blanca es intentar dar visibilidad a la flora local justamente de la forma más amena posible y en cierta forma romper con lo que dos científicos estadounidenses denominaron la ceguera vegetal. ¿Qué es la ceguera vegetal? Es esa incapacidad de percibir las plantas que nos rodean a diario, porque uno sale a caminar, por ejemplo, y se cruza con un montón de especies de plantas que, que no le presta demasiada atención. Por ahí después ve la foto y dice, eh, esta la vi tal día, etcétera. Y bueno, ese sería, digamos, el fundamento que dio origen a Flora Nativa. Y otro objetivo que nos planteamos de acá, eh, de cara al futuro, ¿no? Que nos gustaría es servir de nexo entre los vecinos que cultiven actualmente o deseen cultivar plantas nativas. Me ha pasado que eh, de gente que por ahí le crece espontánea una especie X eh, y otra persona que quiere cultivar esa especie porque no tiene la suerte de que le crezca espontánea en el patio, ¿no? Y estaría bueno, ¿no? Lograr una especie de
vía de comunicación entre todos los vecinos, cosa que se pueda generar, digamos, un intercambio, como ocurre, por ejemplo, con lo que es todo el tema de huertas, que se suelen hacer jornadas de intercambio de semillas, etcétera, pensarlo desde el lado de las plantas nativas. Creo que sería una oportunidad bastante interesante. Bueno, ahora metiéndonos ya de lleno, ¿qué son las plantas nativas? Por ahí algunos ya tengan una idea de lo que son, pero básicamente se trata de especies de plantas que pertenecen a una determinada región o ecosistema. En la próxima diapositiva ya veremos que tiene un nombre particular esa región o ecosistema. Todos los organismos naturales, acá hablamos de plantas, pero aplica para todos los organismos, tienen un área dentro de la cual se consideran nativos y fuera de la cual son especies exóticas. Puede pasar que el ser humano, ya sea queriendo o sin querer, ¿no? Propague por fuera de su distribución natural determinadas especies. Y esas son especies exóticas. Por ejemplo, el caldén, el árbol, eh, acá es nativo, pero si yo me voy a Europa y planto un caldén, va a ser exótico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el eucalipto, que es una planta, un árbol australiano. Por más que acá esté lleno de eucalipto, es una especie exótica. Ese área o región que les mencionaba anteriormente es lo que se denomina ecorregiones. Las ecorregiones, básicamente, para que se entiendan, son áreas biogeográficas, ¿no? Que tienen características que las distinguen del resto. Dentro de esas características, bueno, lógicamente está la flora, la fauna, que interactúa entre sí, y también hay, bueno, otras características, pero las dos que en lo personal me parecen más determinantes son el suelo y el clima. El suelo puede ser tanto en su composición, si es más arenoso, más arcilloso, etcétera, y el clima también. En Argentina tenemos, bueno, acá se ve el mapa, no sé si verán mi cursor. Tenemos en total, contando el mar argentino y la Antártida, 18 ecorregiones, lo cual la diversidad se puede encontrar, es abundante y lamentablemente poco valorada. Tengo entendido que hay gente de Cava, pero bueno, esto lo pensé principalmente para quienes son de Bahía, porque es lo que yo conozco básicamente. De todas formas, en Cava es más o menos similar, tienen diferencias, ¿no? Pero es predominantemente pampa, o sea, pastizal pampeano, que sería todo el área verde acá. Nosotros acá en Bahía Blanca, si bien se tiene, digamos, cierto prejuicio de que la flora autóctona suele ser achaparrada, llena de espinas, como si fuese algo malo, ¿no? La realidad es que tenemos una diversidad bastante importante, sobre todo por nuestra ubicación. Estamos en lo que se llama un ecotono. ¿Qué significa ecotono? Es cuando dos ecorregiones, en este caso la Pampa y el Espinal, digamos, se funden. Entonces tenés ejemplares de ambas ecorregiones. Entonces estamos en el ecotono Pampa-Espinal y a su vez tenemos en los alrededores, podemos llegar a encontrar ejemplares del monte, que sería la zona marrón, sobre todo yendo más al sur, y tenemos una costa que por lo general los bahienses no solemos frecuentar, pero que también tiene alta biodiversidad. Otro área muy importante que no mencioné acá es el arroyo. Tenemos un arroyo que atraviesa literalmente a la mitad de la ciudad y que también tiene su flora y su fauna particular. Por nombrar alguna especie, el pillahuincó, no sé si habrán escuchado
el pillancó, que se suele encontrar en las orillas del arroyo. Y bueno, acá les puse algunos ejemplos, ¿no? Con los nombres vulgares de especies de cada ecorregión que se pueda llegar a encontrar en Bahía o los alrededores. Esto es un gran paréntesis que decidí incluir, que me suelen preguntar cada tanto y me pareció interesante mencionarlo. Si quiero comenzar a cultivar nativas, ¿cómo comienzo? Yo personalmente rescaté estas tres opciones, por así decir. La primera es en vivero, lógicamente, como cualquier otra planta, aunque acá en el sudoeste, particularmente en Bahía, no tenemos, como ocurre por ejemplo en Cava, en Córdoba, en Rosario, viveros que se dedican exclusivamente a la producción y venta de nativas. El único vivero que yo particularmente conozco que está comenzando tímidamente con la producción es el de Cultivos Bahía Blanca, que de hecho son, digamos, los responsables del nodo sudoeste de la Revina. La Revina, para quien no lo conozca, es la red de viveros de plantas nativas. Pero bueno, más allá de eso, en la zona se pueden llegar a encontrar algún que otro vivero y está bueno tener en cuenta, por más que las especies que se cultiven por ahora sean pocas, está bueno tenerlo en cuenta y fomentar, digamos, eh, la, la demanda, ¿no? Que es lo más importante. Después, acá abajo yo incluí las especies espontáneas. ¿A qué me refiero con especies espontáneas? A lo que les comentaba más anteriormente, que a lo mejor quienes tenemos la suerte de tener patio, eh, si resignamos aunque sea un pedacito del patio a cortar el césped y dejamos que crezca todo lo que hay ahí en el banco de semillas, básicamente, podemos llevarnos una sorpresa. A lo mejor hay especies nativas que no hemos visto porque no les dejamos el tiempo suficiente para expresarse. Este dibujito que ven acá es de un libro que personalmente recomiendo mucho, sobre todo a quienes comienzan, que se llama Paisaje en una botella, mensaje en una maceta, que es de Gabriel Burgueño y otros autores que no recuerdo, pero en esta parte de este dibujo justamente recomendaban eso, sectorizar un rincón del jardín y dejar crecer lo que salga, básicamente. Y ir sacando especies que son adventicias, exóticas, como por ejemplo el diente de león, la cerraja, etcétera, o la flor amarilla también, que se ve por todos lados y es exótica. Y bueno, el otro punto, que es el que yo eh, hago más hincapié, digamos, o hacemos más hincapié de flora nativa, que es la recolección e intercambio, y en este punto quería hacer algunas aclaraciones. En el momento de la recolección es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer la especie, cómo se comporta. Es decir, si es, si es rastrera, si es leñosa, etcétera, etcétera. Básicamente se trata de observar. Luego, o sea, porque si no conocemos la especie, básicamente no vamos a saber cómo reproducirla. Cada especie tiene su particularidad. Luego, ¿cuántos hay? Eh, Esto lo puse básicamente porque por ahí nos cruzamos, vamos caminando, ¿no? Y nos cruzamos con una planta que no vimos nunca, pero hay una sola y no la conocemos. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es limitarnos a sacar fotos y en todo caso guardar las coordenadas para volver en otro momento. Pero nunca intervenir porque podemos estar ante una especie vulnerable eh, o delicada, ¿no? Luego, el otro punto, ¿en qué estado fenológico se encuentra? Acá este punto lo puse por una pregunta que nos hicieron sobre en qué momento cosechar
conseguir la mayor viabilidad. Con estado fenológico básicamente me refiero si la planta está vegetando, está en plena floración, si se encuentra fructificando, es decir, en qué periodo se encuentra. En el caso de que esté fructificando, tenemos determinadas señales para saber si se puede, digamos, cosechar. Cada señal va a depender del tipo de fruto. Por ejemplo, los frutos carnosos, que muchos de los cuales nosotros consumimos, ¿no? Nos damos cuenta que están maduros cuando cambian de color, por lo general más pasan del verde al color eh, de maduración, digamos, cuando cambia la textura, etcétera. Después están, por ejemplo, los frutos de muchas, por ejemplo, de las compuestas, que son los que comúnmente denominamos panaderos, que están llenos de pelitos, como por ejemplo acá puse una foto de un olivillo que se suelen ver en las playas, que después de la floración se le hacen todos pelitos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo ese fruto, digamos, está maduro? Básicamente porque nosotros tironeamos suavemente, ¿no? Y se desprende. Si no se desprende, si se mantiene agarrado a la planta, es porque eso le falta un golpe de horno. Con dispersión natural me refiero justamente a eso, a observar la naturaleza, o sea, una planta no va a soltar sus semillas si todavía no está madura. Entonces, si nosotros vemos que no, que se mantiene agarrada, digamos, a la planta, y lo más probable es que le falte. Hay casos, por ejemplo, de plantas leguminosas, ¿no? Que producen fruto que es una chaucha y la chaucha no se abre. Hay algunas que se abren y sueltan las semillas, pero hay otras que no, se mantienen cerradas. Y una forma, desde luego depende de la especie, ¿no? Pero una forma de determinar que que se puede cosechar, es porque si sacudimos la chaucha, se escuchan las semillas bailando adentro, como que se soltaron y están sueltas dentro de la chaucha. Ahí eh, podemos determinar que están maduras. Y desde luego observar que no estén atacadas por insectos o plagas, no estén huecas, porque esas semillas no van a servir. Después, otro punto, que es el de la recolección consciente, que para mí es un punto muy importante. Con recolección consciente hago referencia a no depredar la naturaleza. Si vemos que hay pocas plantas, por ejemplo, lo ideal es primero cosechar la cantidad de semillas que vamos realmente a usar. No tiene sentido dejar a la planta sin semillas si después esas semillas van a terminar en un cajón y no las vamos a plantar nunca. Porque aparte estamos perjudicando a la especie. Entonces lo importante se suele recomendar, ¿no? Es estimativo, no recolectar más del 20% eh, de las semillas. También para garantizar que eh, esa planta o esa población se pueda seguir reproduciendo y se pueda seguir manteniendo, ¿no? Y bueno, por último, rotular y conservar. Es importante conservarlas en un lugar en lo posible oscuro, fresco y seco, sobre todo seco, para que no se pongan feos y no pierdan tan rápido la viabilidad. Y con rotular me refiero a poner nombre y fecha. Si es posible, el nombre científico. Yo sé que a veces es medio engorroso de recordar, pero les puede salvar las papas, porque hay plantas que tienen un mismo nombre común y por ahí después se mezclan y no sabemos cuál es cuál. Entonces siempre, en lo posible, usar el nombre científico. Acá hice una muy pequeña selección de algunas nativas de acá de Bahía Blanca y alrededores. Acá arriba hice una división
por unas preguntas que nos pusieron en el formulario para ya dejarlas respondidas. Primero nos preguntaron por endemismos. Acá en Bahía, endemismos tenemos estos dos, que en realidad este es un endemismo regional, ¿no? Pero tenemos por un lado el Modiolastrum australe, que es una especie que crece únicamente acá en la región de Bahía Blanca. Esta foto la puse, me la prestó Mauro, debo admitirlo. Son ejemplares que estaban creciendo en un cantero de la Plaza del Sol y la puse por una cuestión. Ahora que se está eh, hablando, ¿no? de volver de poner planta y cambiarle, digamos, la cara a los espacios verdes, estaría bueno que se consideraran, ¿no? Las especies eh, autóctonas que ya de por sí crecen ahí, ¿no? Eh, me parece que estaría bueno, ¿no? Empezar por considerar lo que ya hay antes de buscar otras especies. Después, la esferalcia, que en lo personal me gusta mucho. La foto esta fue sacada en la Cueva de los Leones, en las afueras de la ciudad. Es una especie que llega hasta una partecita de La Pampa y noroeste de Río Negro, si no me equivoco. Y también puse acá el Neosparton darwini, que no le puse foto porque no conseguí. En internet, si lo buscan, van a conseguir de una especie muy similar, que es el Neosparton ephedroides. Eh, lo puse, si bien no es un endemismo de acá de Bahía, es un endemismo del partido de Coronel Rosales. Eh, Hay un ejemplar en las dunas de Pehuenco, yendo para Montehermoso, y hay una única población muy, muy reducida que está en peligro de extinción. Entonces, por eso me pareció importante hacer mención de esta especie. Después, acá puse aromáticas y medicinales. Hice una salvedad porque si uno busca hay muchas especies que se le suelen atribuir propiedades, pero no está muy chequeado, entonces preferí poner las que efectivamente se usan como aromáticas o como medicinales, y no andar recomendando otras plantas que no sé qué efectos producirán. Bueno, acá tenemos Baccharis crispa, que es la carqueja nativa de la región. También hay otra especie que es Baccharis trimera, que también es carqueja. Eh, si no me equivoco, es un poco más alta que esta especie. Acá, la de acá es Aloysia gratísima, que es el cedrón del monte. Quizás conozcan un cedrón que es el más popular, el cedrón común, que es Aloysia citrodora, pero no es, en sentido estricto, no es nativo de la región. También hay otra planta que es Aloysia polistachia, que le dicen burrito, que también es muy parecido al cedrón común. Pero este cedrón del monte es nativo de acá, y en cuanto al aroma, la verdad que a mí es mi preferido, pues, es mucho más dulce que el cedrón más popular. Después Acantholypia serifioides, que es el tomillo del campo, o tomillo del monte, no recuerdo cómo le dicen. Le dicen tomillo básicamente porque tiene propiedades similares al tomillo europeo. Y por último, Aquiroclina satyrioides, que es la marcela, que si bien no es, creo que no llega en su distribución hasta Bahía, me pareció interesante incluirla. Si visitan, por ejemplo, bueno, cuando termine la cuarentena, ¿no? Pero si visitan el Jardín Botánico Pillahuincó en Sierra de la Ventana, la van a ver y seguramente les regalen algunas florcitas para prepararse un té. Y bueno, acá abajo incluí otras especies. eh, Traté de incluir algunas que sean bastante conocidas, porque especies tenemos un montón. La verdad que esto es una ínfima parte de todo lo que se puede encontrar.
pero para dar un pantallazo, digamos, de que tenemos flores y plantas, ¿no? Con muchas texturas, muchos colores, que no es todo espinoso o achaparrado como se suele decir. Por ejemplo, acá tenemos los dos oxalis que seguro lo han visto, que las hojas parecen tréboles, pero no son tréboles ni tampoco están emparentados. El heliotropo suele crecer en baldíos. Después, por ejemplo, la nicotiana, que se ve acá, esta foto yo la tomé en el Parque Independencia, no, el Parque de Mayo, que es bastante común. El Ifeion es muy parecido a la nicotiana, solo que tiene un pétalo más, tiene 6. Y se suele ver sobre todo a principios de primavera. Y bueno, no voy a ir una por una porque estaríamos mucho tiempo. Después, si quieren, les paso la diapositiva por mail y la ven más tranquilos. Bueno, ahora, respondiendo a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué deberíamos conocer las plantas nativas? Ya más o menos comentamos qué son, cómo se distribuyen, digamos, en el espacio, pero ahora, ¿por qué es importante conocerlas? Yo acá destaqué 5 aspectos, obviamente bajo mi criterio, no pueden haber más o pueden haber menos, pero por una cuestión de que se entienda, yo los dividí así. En primer lugar, el primer aspecto sería el biológico, que suele ser del que más se habla, ¿no? Cuando se habla de flora nativa. O sea, si sale la discusión de flora nativa, lo primero que van a decir es, por ejemplo, que consumen menos agua o requieren menos mantenimiento. Esto se debe básicamente a lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que son especies que están adaptadas. De hecho, el mapa que yo les mostré de las ecorregiones, ¿por qué es importante saber en qué ecorregión me encuentro? Para saber qué especies están adaptadas y qué especies puedo encontrar, ¿no? Si estoy en zona de pastizal, obviamente muchas nativas van a ser gramíneas o herbáceas bajas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta dónde estamos ubicados. Bueno, otro aspecto, digamos, biológico de la flora nativa es su importante función ecológica, ya sea por el aporte que hacen al suelo, como por el hecho de que interaccionan con la fauna local. De hecho, hay casos en que un determinado insecto, por ejemplo, sea muy específico, como se suele decir, es decir, que se alimente de determinada planta, que es también nativa, ¿no? Y esa determinada planta necesita de ese insecto para su polinización. Eso es algo que se puede llegar a ver y es un ejemplo de cómo la flora y la fauna interaccionan entre sí, se necesitan mutuamente para funcionar, digamos, de la mejor manera. Y por último, sufren menos plagas y enfermedades, también en parte a lo que decía antes, que se alían con los controladores biológicos. Acá puse 3 fotos de mi autoría, estas 2 son en mi patio. Este bichito que se ve acá, que uno podría pensar que es una mosca o algo similar, en realidad es una abeja nativa eh, del género Augocloropsis. Es muy, muy pequeña. Quizá algunos a simple vista pueden no llegar a verla. Mide menos de 5 milímetros, pero es interesante, me pareció importante incluirla porque se suele hablar bastante de las abejas y siempre hacemos referencia a la apis melífera, o sea, la abeja melífera que es exótica, es europea. Entonces, me pareció importante incluir por ahí otras abejas que tenemos acá y por ahí ni sabíamos que existían. Esta de acá, que normalmente se le llama abejorro, también es una abeja nativa, una abeja carpintera, Psilocopa augusti,
y se suele ver muy, muy vinculada, ¿no? Con la pasionaria o el mucuruyá. Y acá una mariposa también que les quise compartir, que también es nativa, es una frotadora común, y la florcita esta que ven, que se ven las dos, es la misma planta, ¿no? Eh, es una cubresuelo muy interesante que suele crecer acá en Bahía espontánea, que es la Fila nodiflora. El nombre vulgar, creo que le dicen yerba de la oveja, no, yerba de la oveja no, verbena del pozo, una cosa así, no recuerdo bien. Pero el nombre científico, si lo buscan, es Fila nodiflora. Tiene estas florcitas que miden 1 centímetro, no mucho más, y atraen una cantidad enorme de polinizadores. Por último, lo que les puse acá en este recuadro es sobre la importancia de diversificar en especies y intervenir en la medida de lo posible en favor de la fauna local, porque no tiene mucho sentido llenar el jardín de nativas y después me aparece un pulgón y reviento el jardín con algún fitosanitario, algún químico, y lo dejo básicamente estéril. Entonces es importante, además de incluir nativas, llevar adelante prácticas que estén a favor del ambiente. No digo que no se puedan usar químicos, porque a veces te ataca una plaga y es prácticamente la única opción, ¿no? Pero reducirlo al mínimo posible y siempre con mucho criterio. El segundo aspecto que les puse, por lo cual es importante considerar a la flora nativa, es el aspecto económico que muchas veces no se suele tener en cuenta. Eh, Como verán, los puntos están muy, muy relacionados entre sí, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo, simplemente son diferentes formas de concebir, digamos, a la flora nativa. En el sentido económico, podemos mencionar el menor mantenimiento, que también lo dijimos antes. ¿Por qué? Porque al tener menos mantenimiento, gastamos menos en eso, ¿no? Luego puse conservar y reproducir espontáneas. Eh, Eso en el sentido de lo que les comentaba anteriormente, de que a lo mejor puede crecer alguna especie de forma espontánea en nuestro jardín y la podemos dejar crecer y tendríamos básicamente una especie nueva sin necesidad, digamos, de invertir en ella. Y la fauna realmente se lo va a agradecer. Y por último, que es en lo personal considero el más importante, evitar las exóticas invasoras. Yo no lo mencioné, o sea, definí lo que son exóticas, pero no hablé de exóticas invasoras. Básicamente, las invasoras son cuando una especie es llevada fuera de su distribución natural, ¿no? Ahí se convierte en exótica. Si además de llegar a un lugar que le es ajeno, logra adaptarse y se reproduce de tal manera que genera competencia con la flora local, que compite tanto por luz, por agua, espacio, etcétera, se considera una especie invasora, lo cual es un tema grave porque es una verdadera amenaza, tanto para la flora como para la fauna que depende de la flora local, etcétera. De hecho, está incluida el tema de las exóticas invasoras como la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Acá la foto que les incluí es en Sierra La Ventana, seguramente si han ido en época primaveral o estival, habrán visto este colchón amarillo sobre las sierras. Yo sinceramente la primera vez que lo vi, que no sabía de qué se trataba, quedé maravillado, pero hasta que supe de qué iba la historia, ¿no? Todo lo amarillo es retama, una especie que la verdad causa estragos en la zona de las sierras, y es una exótica invasora que genera bastante daño.
acá si bien podemos ver belleza en cierta forma por la floración amarilla, la realidad es que el paisaje ahí está sufriendo. Después, otro aspecto que decidí incluir es el social y cultural, en la medida de que las plantas nativas fueron el sustento de los pueblos originarios, o también de los criollos que se asentaron luego, sirvieron como sustento tanto en el sentido alimenticio y medicinal, como también en el artístico, el literario, el textil, etcétera. Es decir, que la flora nativa sirvió, digamos, para reforzar, por así decir, nuestra identidad cultural. Se me ocurrió ilustrarlo acá con un cuadro de Eduardo Sívori, de principio de 1900, que se llama Pampa, y básicamente lo incluí porque el pintor este se caracterizó por representar los paisajes de la época. No era bahiense, ¿no? Pero era de Buenos Aires, pero me pareció interesante como una forma de ver, digamos, cómo estaba constituido en cierta forma el paisaje en la época. Luego, un aspecto que a mí en lo personal me interesa, ¿no? Por mi carrera, que es el estético. Em, ¿Por qué es importante el aspecto estético? Porque la flora indígena básicamente define el carácter y el estilo del paisaje en el cual se desarrolla. Por otro lado, abre la posibilidad a nuevos diseños. Normalmente en los diseños se suelen ver muchas especies norteamericanas, europeas, y empezar a incluir nativas, además de todos los beneficios biológicos que por sí no son pocos, nos abren justamente nuevas posibilidades, un abanico enorme de nuevas posibilidades. Por último, una frase que rescaté también del paisajismo naturalista, que hoy en día está muy en boga, más estilo silvestre, eh, que dice que no hay plantas feas, sino plantas que no sabemos utilizar o interpretar. Eh, un ejemplo de ello es el olivillo que yo les mencioné antes. Muchas veces me ha pasado de ir a la playa y ver la planta. Vieron que tiene un follaje, un color gris ceniciento. Y pensaba, ¿cómo es posible que con ese color de follaje que no se consigue fácil, se use en paisajismo? Bueno, eso hasta que conocí a este paisajista que es de Mendoza y que está empezando a incluir en sus diseños, como se ve acá, al olivillo. Bueno, de por sí en Mendoza andan medios complicados, ¿no? Con el tema del agua y tienen que tratar de- de ser lo más ahorrativos posible. Pero es muy interesante el diseño que se puede lograr con, con estas especies. El arbolito de acá es una acacia visco, si no me equivoco. Y bueno, también puse otro ejemplo un poco más cercano eh, de Gabriela Cricorian. Este es un cantero de herbáceas. Algunas son nativas de acá, pero la mayoría no. De todas formas, son fácilmente cultivables. Eh, Algunas de las que se pueden ver son, por ejemplo, el Campuloclinum, que es esta violeta de acá. Hay una oenotera, creo que es la amarilla, la cinia, eh, o flor de papel, creo que le dicen que es la roja. En fin, se pueden lograr paletas muy interesantes. Y por último, un aspecto que podría haberlo incluido junto al biológico, porque en cierta forma están muy relacionados, pero quería dejarlo para el final a modo de reflexión final, ¿no? Yendo a colación el Día de la Tierra, que fue el pasado jueves 22, me pareció importante hablar de este tema. También, en primer lugar, la flora nativa nos permite
o nos da la posibilidad de hacer conservación ex situ. La conservación ex situ se contrapone obviamente, ¿no?, a la conservación in situ. In situ significa en el sitio y es lo que suelen hacer, por ejemplo, las reservas o los parques nacionales, etc. En cambio, ex situ es fuera del lugar, es hacer conservación fuera del lugar, y es lo que hacen, por ejemplo, en los bancos de germoplasma o en los jardines botánicos. Aprovecho que menciono los jardines botánicos para recomendar cuando afloje la pandemia, recomiendo visitar el jardín botánico tanto de la ciudad como el de Sierra que mencioné anteriormente. Bueno, otra forma, además de los jardines botánicos, es en nuestros propios jardines, por eso hablo de conservación ex situ. Si nosotros cultivamos especies locales que por algunas razones son vulnerables o tienen un estado delicado, digamos, en la naturaleza, le estamos ofreciendo en cierta forma la posibilidad de, de mantenerse, ¿no? Y no estar en peligro, lo cual es muy, muy interesante. Otro punto que, que quería poner, no sé si les habrá pasado, de escuchar gente que, como cada vez se habla más del tema de la flora nativa, dicen que hoy en día las nativas son una moda. Hay algo que quería, a modo de reflexión, ¿no? Sobre esta frase, porque hay algo que no contempla y me parece muy importante, y es el hecho de que tenemos una emergencia climática que nos está respirando en la nuca, básicamente. Entonces, hablar de que es una moda, como si fuese algo meramente estético, me parece que es no contemplar a fondo el por qué estamos fomentando el uso de nativas. No se trata solo de un capricho, digamos, sino que va mucho más a fondo. Y en esa línea también quería mencionar cómo se vincula, ¿no?, el concepto de cambio climático o emergencia climática con el de biodiversidad. Ya dijimos que al cultivar nativas estamos contribuyendo en cierta manera a la biodiversidad local. Bueno, pero ¿cómo se vinculan estos conceptos? En primer lugar, como les mencioné anteriormente, el cambio climático, bien digo, es una de las principales causas, junto con las exóticas invasoras que mencioné anteriormente, una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, lo cual no es un detalle menor. Después, otro concepto es que un ecosistema sano nos brindan determinados procesos o servicios que se suelen llamar servicios ecosistémicos. No sé si han escuchado hablar, yo acá puse un gráfico para que lo puedan ver bien, y básicamente los servicios ecosistémicos se dividen en 4 tipos. No voy a explayarme en todos, sería muy largo, ¿no? Pero tenemos los servicios de apoyo o de soporte, los de abastecimiento, los culturales y los de regulación. En los servicios de soporte tenemos, por ejemplo, el reciclaje de nutrientes, la formación del suelo, etc. En los de aprovisionamiento, por ejemplo, el agua dulce, la leña, todo lo que obtenemos de la naturaleza. En los culturales tenemos lo estético, que ya estuvimos hablando, lo educativo, etc. Pero en lo que quería hacer hincapié es en los servicios de regulación, especialmente en la regulación del clima. Ya sabemos que el cambio climático genera condiciones adversas en el clima y un ecosistema, digamos, bien en buenas condiciones nos permite regularlo. Después, la regulación de plagas y enfermedades. Otro punto a tener en cuenta es la captura, que no aparece acá, ¿no?, pero es la captura de CO2, o sea, de dióxido de carbono,
que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y es interesante también mencionar la calidad del aire. Todos esos son beneficios que nos aporta un ecosistema equilibrado, con lo cual nos ayuda en la mitigación y la adaptación del cambio climático, con lo cual se relacionan directamente ambos conceptos. Y por último, para ir terminando, me ha pasado hace un par de años, 2019 más o menos, cuando ocurrió lo de los incendios primero en Australia, no sé si se acuerdan de los incendios, y luego en Brasil, en la Amazonia. Y he escuchado tanto en redes como en la calle muchos comentarios de eh, impotencia, ¿no? De no poder hacer nada, de no poder ir a Australia a apagar el fuego, como si el mundo, ¿no? necesitara de superhéroes que solucionaran eh, estos problemas. A mí, más que superpoderes, yo creo que lo que el mundo necesita es gente eh, que aporte a diario su granito de arena. Por eso puse acá esta frase que sinceramente no recuerdo de dónde la saqué, pero me gusta mucho, que es intervenir en lo local para cambiar lo global. No necesitamos ir a Australia a salvar koalas o a Brasil a rescatar tucanes. Lo importante es que podamos hacer algo en nuestro entorno, ¿no? Para contrarrestar todo el desastre ambiental, ¿no? que estamos haciendo. Y creo que la flora nativa nos abre una posibilidad en ese sentido. Así que, bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias. Voy a ver si alguien escribió alguna pregunta. Hola, Fede, estuvo buenísima la presentación. Muchas gracias. Genial. No sé si, a ver, el chat. Ahí hicimos algunos comentarios de que los chicos estaban pidiendo que si se podía subir la grabación. Sí, va a quedar todo grabado eh, y seguramente lo van a subir en YouTube ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos a Buenísimo. coordinar para subirla juntos. Ahí Brian acotó sobre la fila nodiflora. Sí, se me hizo una nube y no me acordaba el nombre, era la bella alfombra. Ujú. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Es un genio. La verdad que nos quedó todo, bueno, a mí me quedó todo clarísimo. Y observar esas bellas plantitas nativas. Y así que hay muchas más. Y bueno, nos gustaría seguir cultivando para sumar a las plantadas al Parque Noroeste y a los sectores que ya estamos interviniendo. Buenísimo.